Y bueno amigos, estamos aquí listos para un día más de información, noticias y por supuesto mi opinión, que al final es lo que seguramente ustedes vienen a buscar aquí a estos videos, debido a que bueno, la mayoría de las noticias seguramente ya ustedes las saben, las han escuchado, las han leído, y ciertamente ya vienen a escuchar básicamente lo que yo puedo opinar al respecto de cualquier tema. Y bueno, vamos a hablar de varias cosas muchachos, porque ha sido un día bastante interesante en cuanto a varias situaciones. Llama poderosamente la atención lo de Don Brahim Díaz, que sigue demostrando que bueno, está en el Real Madrid, pese a que no es un titular indiscutible por alguna razón, y yo creo que hoy voy a dejar algo muy clarito por acá. Así que bueno, les voy a decir que lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video mientras la cámara se vuelve a enfocar. Y nada, vamos a poner un momentico pausa. Así que bueno, mis cracks estimados, bellos y divinos, vamos a arrancar con este video porque lo que les quiero mostrar es algo que han ido saliendo con el paso de las horas. Voy a empezar hablando sobre una noticia o una información que nos facilita el medio de comunicación Relevo, en el que hablan de varias cosas que no quería dejar pasar por alto para comentarlo con ustedes, y una de ellas es muy clara, y es que durante este parón de selecciones el Real Madrid, por supuesto, como no podía ser de otra, pese a los días libres de Ancelotti, han estado entrenando los que se han quedado fuera con sus selecciones de alguna u otra forma. Y una de estas cositas que ha dejado estos entrenamientos es que Ancelotti ha probado a Raúl Asensio, que es el canterano que salió de central tras la lastimosa lesión de Militao y que asombró a más de uno, incluyéndome. Lo ha estado probando Carlo Ancelotti como lateral derecho, en el caso de que se terminen torciendo las cosas o en una situación de emergencia, a ver qué te puede aportar este futbolista en la posición en la que, bueno, es una de las posiciones, valga la redundancia, en la que más estamos en estado crítico. Hay que reconocerlo, es terrible lo que pasa en el puesto de central y sobre todo en el puesto de lateral derecho. También en el lateral izquierdo hay algo que no acaba de convencerme, que bueno, ya lo vamos a comentar aquí por supuesto. Así que bueno, vamos a ver qué tal le va a este chico ahí como lateral derecho, repito, en un caso de emergencia. Y hablando de laterales derechos, sabemos que, bueno, Carvajal fuera por lo que resta de temporada, y vamos a ver cuándo vuelve y sobre todo, y lo más importante, cómo vuelve. Porque el otro lateral que tenemos en la plantilla, siempre muy entre comillas, que es Lucas Vázquez, ya empezó a entrenar hoy sobre el césped y apunta a estar la siguiente semana en Anfield. Esto por parte, por supuesto, del Real Madrid, información que se ha visto a través del entrenamiento. ¿Qué quieren que les diga? Me preocupa un montón. Es que estamos hablando de que vamos a ir a uno de los estadios más difíciles del mundo a enfrentar al que es probablemente el mejor equipo del mundo a día de hoy, y además creo que el Liverpool nos tiene unas ganas increíbles y puede ser un drama colocarlo ahí contra Luis Díaz, probablemente uno de los delanteros más desequilibrantes del actual fútbol, en un gran estado de forma, contra un futbolista que, encima de que no es lateral, va a llegar bastante justo en cuanto al rodaje. Así que ojito con la que nos puede preparar Ancelotti para ese partido, porque es que me preocuparía un montón. Yo creo que Fede Valverde, tampoco siendo lateral, tiene muchas más posibilidades de hacer un buen papel, y sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, uno estaba lesionado y el otro no. Este momento del video lo vamos a enfocar en cosas de lesiones o en futbolistas que de alguna manera estaban o están lesionados. Y otro de los que apunta a su recuperación pronta es Thibaut Courtois, que bueno, está preparando su regreso de esa pequeña lesión que tuvo, y que todo parece indicar que va a estar disponible, ya está trabajando con el equipo y va a estar disponible para el próximo fin de semana en el partido de Liga, y seguramente también en la portería para el partido de Champions que vamos a enfrentar en Anfield al Liverpool. Creo que es una de las posiciones que menos me preocupan. Claro que tener a Courtois te da muchas más cosas que seguramente no te da tener a Lunin, pero creo que tampoco Lunin desentona. Es que si nos ponemos a pensar de los problemas que ha tenido Courtois y todas las cosas que de alguna manera han ido sucediendo con el portero belga, no recuerdo sinceramente que el ucraniano haya desentonado como tal. Ha tenido un par de errores, creo que bastante normal, sobre todo al principio con la inactividad que arrastraba este chico. Así que bueno, yo creo que por esa parte no me preocupa tanto, pero por supuesto que me alegra, y además me siento mucho más confiado teniendo a Courtois que a Lunin. Así que excelente noticia. Otra de las buenas noticias que vienen llegando desde dentro del club, por fin un poquito de clarificación en cuanto al tema lesiones, es que Rodrigo Goes, que no ha ido con su selección efectivamente y evidentemente por la lesión, ya está acortando los plazos de su lesión debido a que se quedó trabajando y recuperando de la mejor manera,
y se habla incluso de que puede estar disponible para jugar en Anfield. El mismo caso que Lucas Vázquez, no tan dramático como el de Lucas, pero tengo la misma opinión que la de Lucas Vázquez. Sí, es un futbolista que está de alguna manera apurando y acortando plazos. Para mí es como si estuvieran haciendo las cosas mal. Que se me entienda esto, por favor. No están prácticamente dejando que se recupere del todo bien y no veo que haya una urgencia de tener a Rodrigo sí o sí en el 11 en Anfield. Y más teniendo en cuenta lo que hemos visto hoy, que Brahim Díaz se ha marcado un partidazo absolutamente de locos contra una selección que obviamente no es el Liverpool, se llama Lesotho. Primera vez en mi vida que escucho esto. Y bueno, la realidad es esa. Brahim se ha marcado 3 goles, ha dado una asistencia y Marruecos ha terminado ganando 7 goles a 0 a esta selección que, repito, ni siquiera sabía que existía. ¿A dónde quiero llegar con todo esto para no enredarme mucho? Sí, Rodrigo, que la Champions le viene bastante bien, pese a todo esto, se recupera de su lesión, no puede estar el próximo fin de semana y el siguiente partido es en Anfield. Es que ya me veo a Ancelotti colocando tanto a Lucas como a Rodrigo, pero todo lo que está demostrando hacer Brahim Díaz, que por cierto también salió de lesión hace poco y este partido de su selección seguramente le ha venido como anillo al dedo. Creo que ha marcado 6 goles en los últimos 5 partidos, una barbaridad, no sé cuántas asistencias, una cosa de loco es lo que está haciendo Brahim, yo lo tengo clarísimo. Si vas a utilizar un 4-3-3 es que antes de colocar a Rodrigo, que viene de esta molestia, esta pequeña lesión, yo creo que es el momento para darle un poquito de confianza y de oportunidad a un Brahim que siempre ha estado ahí, con el mono de trabajo y saliendo probablemente contando con menos minutos de lo que seguramente se merece. Así que bueno, yo lo tengo clarísimo al respecto. Más minutos para Brahim, no porque quiera quitarle minutos a Rodrigo, sino porque es tan sencillo como una cuestión de físico y que ojalá no vaya a cometer un error, que Ancelotti sabrá más de fútbol que yo, y que te vaya a terminar penalizando arrancar el partido con un Rodrigo que, repito, vamos a ver en qué condiciones llega a Anfield. Así que lo tengo clarísimo. Así que sí, también me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto. Cerramos con una noticia que están dando en el larguero. Y es que el Real Madrid, como les dije, tiene un drama en la posición de lateral derecho, por lo de Carvajal, que vamos a ver cómo vuelve, ya lo dije al principio del video, y porque Lucas Vázquez no es lateral y ya estamos, nos avisó muy pronto Lucas que no va a estar listo para poder ejecutar esa opción de ser lateral toda la temporada del Real Madrid. Eso creo que se podía prever fácilmente. Pero la posición de lateral izquierdo es que Fran García a mí se me sigue quedando corto. Y Ferland Mendy, que pese a tuvo momentos importantes y brillantes la pasada temporada, tengo la sensación de que no termina por ser ese Ferland Mendy que probablemente a todos nos llenó el ojo, sobre todo a nivel defensivo, y que fue pieza clave y fundamental para aquella liga que termina ganando Zidane, que dijo, bueno, tengo a Hazard, ¿cómo se llama este señor? Casi lo olvido, tengo a Hazard. Tengo a Vinicius, meme en ese entonces, y a Marco Asensio de delanteros. Y bueno, tengo que aprovechar lo que tengo disponible. Y en ese caso hizo lo que pudo, que fue armar un bloque defensivo. Y creo que Ferland Mendy fue clave para esto. La noticia de del larguero es que el Real Madrid, pese a tener aparentemente todo cerrado con Davis y muy encaminado lo de Trent Alexander-Arnold, se están planteando traspasar a Fran García y a Ferland Mendy para fichar a Miguel Gutiérrez y Alfonso Davis. Obviamente Davis para ser titular y Miguel Gutiérrez para tener ahí un papel un poco secundario. Sabemos que el canadiense tiene ciertas tendencias a tener lesiones y yo creo que sería un movimiento absolutamente brillante. Es que más allá de algunos tramos que ha tenido Davis no muy buenos, para mí temas fuera de cancha que han estado afectándole, lo de la no renovación con el Bayern, un montón de cosas, creo que es uno de los mejores laterales del mundo y probablemente bien centrado, bien acompañado, creo que puede aportar mucho a este equipo. Y bueno, tener a Miguel Gutiérrez de suplente, que hay que ver primero si lo termina aceptando, me parecería un lujo absoluto. Y lo deben traspasar estos otros dos futbolistas es que a mí es que este movimiento me cuadraría absolutamente brutal. Luego hay que ir a la realidad y ver qué posibilidades hay de que esto suceda, pero repito, a mí es que me gusta básicamente que se hagan un poco de cambios, sobre todo cuando algo no está funcionando. Yo creo que Ferland Mendy, como tal, está teniendo muchos puntos bajos durante la temporada y son señales de que las cosas tal vez no están tan bien y el Madrid es experto en detectar este tipo de cosas y tratar de sacar provecho. Creo que ya hemos amortizado este fichaje, creo que ha aportado muchísimo.
Y bueno, lo de Fran García es que ya creo que hemos tenido todos muy claro que no está para ser probablemente titular del Real Madrid. Creo que hasta como suplente se me quedó un poco corto. Así que bueno, sí me gustaría saber, por supuesto, sus opiniones en los comentarios, que me dejen like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.